Hola a todos, soy Mireia Gallego. Ya sabéis, me habéis visto algunas veces en algunos podcasts de mis compañeros o en algunos vídeos, hago artículos, escribo libros, en fin, hago un montón de cosas, soy un poco hiperactiva mental, en fin, algunos ya me conocéis, otros igual no. Pero bueno, quería hacer este vídeo, ya sabéis que yo soy un poco amante de los vídeos, algún día tendré que animarme más. Pero claro, digo, si tengo que soltar esta retaíla escrita, no hay Instagram ni vídeo, ni comunidad, ni red social que lo aguante. Entonces, supongo que ya habréis visto 1800 vídeos sobre la Odisea de Nolan, pero de alguna manera, cuando la fui a ver el otro día, pensé, tengo que hacer un vídeo y tengo que explicar cuál ha sido mi impresión personal, pero ya no como divulgadora, porque fijaros que eso es de las cosas que menos contemplo, ¿no? Sino como espectadora y como amante de un poco de lo clásico, ¿no? De todos estos temas que a unos les chirría, pero a otros nos fascina. Curioso, y me alegro un montón además, sí, iba ya de antemano, que me alegro un montón de que haya tenido tanta visualización, que haya tenido tanto éxito a nivel de taquilla. Me parece que es algo buenísimo para todos. O sea, yo creo que es el culmen de todo lo bueno que tiene la cultura clásica y por lo tanto estoy fascinada con eso. Y os explico un poquito cuál es mi parecer y cómo la interpreto yo. Que todo esto es subjetivo, personal, en fin. A cada uno le puede parecer una cosa, hay gente que le estalla la cabeza con la imagen y con la estética, y hay otra gente que lo ha interpretado de otra forma, y yo os daré mi humilde opinión al respecto. Pero antes quería poner en contexto varias cosas. Hay que entender que la Odisea eran cantos que respondían a una tradición oral que venía de siglos y que además estos cantos en realidad estaban utilizados y se utilizaban para poder hacer con una entonación determinada y con mucha musicalidad, incluso en la expresión de las palabras y en las pronunciaciones de las letras, porque una cosa y la otra van unidas. Todos estos cantos estaban hechos para que la gente de a pie, la gente que no sabía a lo mejor ni leer ni escribir, gente que a lo mejor no tenía cierto conocimiento, pues pudiera escuchar todos estos relatos que en realidad son historias con moralina. Pues como son nuestros cuentos cuando se los explicamos a nuestros niños, en realidad lo que estás haciendo con los cuentos no solamente es explicar historias, es crear un cierto modelo de conducta. Es decir, si tú estás leyéndole a tu hijo lo malisísima que es la madrastra de Blancanieves, es porque en realidad te estás poniendo a Blancanieves de buena, y buena es la conducta que tú le estás diciendo a tus hijos que es como debe ser, ¿no? Digámoslo así, ¿no? Parece mentira, pero todos los cuentos tienen una trastienda que lo que haces es que creas un modelo de conducta para tus hijos, ¿no? Para los más pequeños. Y en el caso de los griegos era exactamente lo mismo. Todas estas epopeyas clásicas responden a una necesidad de los griegos a crear personas con un determinado carácter, pero sobre todo a crear eh, personajes con los cuales se tienen que identificar. Así, la guerra de Troya, por ejemplo, le permite a todos estos niños simular o querer representar las bondades, por ejemplo, de Aquiles o de Héctor, que Héctor es el bando contrario, pero incluso en el bando contrario hay gente que a lo mejor es mucho más digna que el bando aqueo. Es una cosa muy curiosa. Pero ellos lo que están haciendo es crear modelos de conducta para que alguien pueda decir, esto es lo que yo quiero ser, ¿no? Así como, por ejemplo, en la guerra de Troya, lo que hay muy marcado es cómo debe de ser el hombre ideal, ¿no? O cómo se presupone que debería ser el gran guerrero o el hombre comedido, reflexivo, pero también lo peor de cada uno, es decir, la ambición desmedida, el insulto, la falta de respeto, la falta de devoción a los dioses, la culpabilidad, las ambiciones personales que suplen las bondades de un fin último. Es decir, todo esto son reflexiones que se detallan a través de las acciones de los propios guerreros. Es decir, cuando Aquiles mata a uno de los suyos, de los aqueos,
porque se ha metido con la amazona que acaba de matar a Aquiles, en realidad lo que te está diciendo es que tienes que respetar al oponente, ¿no? Es decir, hay cosas, hay moralinas en cada historia, para bien y para mal. Incluso de uno mismo puede haber reacciones correctas e incorrectas. Hasta aquí está claro, ¿no? La guerra de Troya significa un poco eso, ¿no? Que lo que debemos o cómo debemos, ¿no? O las ambiciones humanas, hasta qué punto llegan. Ahora bien, la Odisea es otra cosa totalmente diferente. La Odisea es ese Odiseo maravilloso que había ideado o que había soñado a través de Atenea, que tenía que construir el caballo, sea un caballo, sea un barco con forma de caballo en la proa, pero da igual, sea un caballo o sea lo que sea, en cualquier caso, la Odisea lo que marca es ese camino de vuelta desde la finalización de la guerra de Troya hasta que Odiseo vuelve a su casa. Pero aquí no se nos muestra al gran Odiseo que ha ideado y que es capaz y que va con Atenea y que Atenea le protege y que le insinúa y que se le presentan en sueños y que le va diciendo las cosas. No. Aquí se presenta a un hombre que desafía a los dioses y que además muestra una vulnerabilidad tremenda, una falta, posiblemente en algunos momentos, una falta de un comportamiento honorable, porque su obsesión es llegar a casa, y para ello se vale de cualquier método y de cualquier camino alternativo para llegar y conseguirlo, pero ese no es el camino correcto. Es decir, ahí los dioses les están castigando continuamente, le están castigando a él, porque la realidad es que él vuelve solo, y vuelve solo para de alguna manera hacer una catarsis y una reflexión personal sobre todo aquello que él no ha conseguido. Y si ha llegado al final es porque al final hace una reflexión profunda de todos los errores que él ha cometido. Porque hay una parte muy importante en el personaje de Odiseo que tiene que ver con esa capacidad de sentir esa lucha interna y personal de no haber hecho las cosas bien. Es decir, es como portar un pepito grillo, ¿no? Constantemente diciéndote esto no lo estás haciendo bien. Y realmente cuando tienes toda esa maquinación interna que no te deja dormir porque no puedes, porque sabes que no lo has hecho bien, pues es como siempre como que algo no está finalizado y acabado como debe ser y te va metrallando la cabeza una y otra vez. El hecho de que Odiseo se pase 8 años comiendo flor de loto para olvidar es porque sucumbe a lo fácil, sucumbe a lo sencillo, que es intentar evadir la responsabilidad que tiene. Y la realidad es que tiene una gran responsabilidad, la total responsabilidad de no haber llevado a los suyos a casa sanos y salvos. Y eso es importante, pero lo que no la han entendido muy bien, y yo creo que aquí, por eso hago la reflexión, lo que entendió extraordinariamente es que no solamente es el camino de Odiseo, es el camino sobre 3 ejes. El de Telémaco, su hijo, el de Odiseo, lógicamente, como personaje principal, y el de su mujer. Porque de entre las muchas lecturas que se saca de esto, es que los 3, tanto Penélope como Telémaco como Odiseo, en esos 10 años evolucionan, cada uno en un sentido diferente, cada uno de una forma diferente, pero cada uno a través de las circunstancias que tienen, evolucionan. Odiseo, lógicamente, con su periplo en diferentes lugares, con diferentes escenarios, con diferentes personajes mitológicos, pero Telémaco lo hace de una manera hiperrealista, es decir, tiene que lidiar con los pretendientes de su madre y ser lo suficientemente o crecer y madurar a través de estos 10 años, ¿no? de infancia en la que no ha tenido su padre, ha tenido que evolucionar de una manera personal para llegar a ser un posible rey de Ítaca y un rey que sea digno de su padre y sobre todo digno de su gente. Pero luego está la figura de la mujer, ¿no? Porque realmente ella es la garante de que la isla permanezca exactamente igual y que además ella es la garante de que todo permanezca de la misma forma para que cuando llegue Odiseo no se encuentre
un peñasco sin más. Y realmente la que unifica, la que es capaz de mantener ese equilibrio, es ella, es Penélope. El personaje de Penélope es mucho más complejo que mucha gente se plantea. Es decir, no era una señora que estaba todo el rato hilando y deshilando. Es mucho más complejo, tiene muchos más matices. Es ella la que hace que todo permanezca igual. Realmente ella es la reina, es la que garantiza la paz entre sus ciudadanos, la que está preservando el legado de Odiseo y el legado de su hijo. Así que digamos que ella es la que sustenta, ¿no? La historia de una manera hiperrealista. Luego, por su parte, tenemos que lo que tiene que hacer es evolucionar desde ese niño, ese hombre que todavía no está hecho, ¿no? Ese niño infantil que todavía tiene serias dudas, que todavía no es capaz de mantener una lucha cuerpo a cuerpo porque todavía es muy débil, ¿no? Que todavía no goza de la intuición, de su capacidad como la que tiene su padre, ¿no? Todavía no está maduro. Por lo tanto, este proceso de su padre, de ausencia de su padre, le servirá para madurar. Y por otro lado, lógicamente, el eje de Odiseo, que es un hombre traumatizado por la guerra, cansado, fatigado, que busca una manera fácil de llegar a casa, que busca un sendero, un atajo que le permita volver a su hogar. Y eso no se lo permiten los dioses, porque no lo está haciendo de la manera correcta. Buscar atajos no es la mejor forma. ¿Qué es lo que me gusta de la Odisea de Nolan? Que esta interpretación que ha hecho de la evolución de los tres personajes es exacta. O sea, me parece que es perfecto. Ha puesto los tres ejes y lo ha hecho maravillosamente bien. Y de hecho se ve la evolución de los tres personajes. Me encantan los flashbacks. Creo que es una manera muy inteligente de mostrar la historia. Muy inteligente. ¿Qué es lo que yo entiendo de la obra? Hay mucha gente que te dice, madre mía, por Dios, esa equipación militar, por esa ambientación, esos cascos, por Dios, que duelen a los ojos. Pero es que yo creo que esto es, a mí que se me va la olla muchas veces, pero yo realmente creo que la hiperrealidad de los personajes es realmente lo relevante en la historia. Es decir, tú ves a un Odiseo plausible, verosímil, ¿no? Y de la misma manera ves a Penélope y ves a Telémaco. Es decir, son muy reales, muy realistas. Y todo lo que hay en el fondo, es decir, todo su encuentro con Circe, todas sus luchas con los personajes mitológicos o con las criaturas mitológicas, solamente sirven como telón de fondo, no es realmente importante. Realmente cuando yo vi la película me importaba un pimiento soberanamente si el casco era una absoluta ida de olla, que lo era, o si la equipación era la correcta o no, porque todos sabemos que no lo era. Incluso la elección de los personajes, que también ha entrañado un montón de dudas, realmente tampoco es algo que después, cuando la haya visto, haya dicho, pues tampoco trasciende demasiado, tampoco es relevante, ¿no? Incluso entiendes un poco la elección de Zendaya como Atenea. El caso es que el telón de fondo, las criaturas mitológicas, los paisajes, es un poco como el cuadro del Grito, en el que lo importante es la imagen principal y todo lo demás sirve como marco, nada más. Es una sensación personal, ¿eh? Una cosa representa, es decir, la ambientación, las figuras mitológicas, yo creo que representan más una especie de sueño, algo onírico, ¿no? Algo que te sirve para imaginar frente a la cruda realidad que representan los personajes y sus comportamientos. Y que además estos sirven para que el lector, el oyente, el vidente, ¿no?, pueda atribuirlo, cogerlo, asimilarlo y utilizarlo como modelos de conducta. Yo os digo que a mí se me va un poco la olla, pero es lo que yo
entiendo. Por lo tanto, la Odisea me ha parecido que está bien enfocada en su máxima, es decir, realmente el personaje de Odiseo es verosímil, el de Telémaco también, el de Penélope también, la evolución del personaje más que correcta. Hay muchos episodios que no se tratan mitológicos, pero es que es lógico, porque tampoco puedes ponerlos todos hay una reinterpretación de ciertas criaturas, pero todo ello sirve solamente como telón de fondo para ver la evolución personal y del paso del héroe de Troya al hombre que regresa a casa. Y con la gran apoteosis final de su llegada, de su reencuentro y de cómo los tres, a pesar de todos esos cambios, a pesar de cómo han madurado, cómo han sufrido por tales cosas, ¿no? Aún así, es más fuerte la unión familiar y la tierra que no otra cosa. La lectura es que es importante al final de la epopeya. Honra a los dioses, honra a la familia, honra a la tierra que te vio nacer. Esta es la lectura. Y yo creo que al final, creo que Nolan lo consigue, lo digo de verdad, creo que lo consigue. Luego podemos apreciar si es mejor, peor, si si aspectos menores como la creatividad, o si nos cautivan o no, si hay momentos en los que nos hace más... nos generan un poco, nos sacuden o nos dejan fríos. Bueno, cada uno eso lo puede interpretar, pero yo creo que a grandes rasgos todo lo que Homero intentaba, ¿no? Traspasar, creo que a grandes rasgos lo ha adaptado muy bien a nuestro pensamiento actual y nuestra forma de entenderlo. Yo lo veo así. Mira, también me gusta mucho 300. Y 300, cuando tú ves a Leónidas con un taparrabos y mostrando pectorales y una edad que no superaría los 30 y pico de años, pues bueno, dices, hombre, muy fiel a la historia no es. Porque Leónidas en la batalla de las Termópilas tenía como 60 años, pero bueno, es importante cuando ves la película 300 la apariencia, pues la apariencia lo es todo, precisamente ahí, ¿no? Porque está basada en un cómic, así que la apariencia es de cómic. Por lo tanto, cuando voy a ver esa película, la veo sabiendo que está basado en un cómic, no mirando si la equipación que llevan militar es la correcta, porque entonces me explota la cabeza. O eso, ¿no? O la apariencia de Jerjes, por ejemplo, que también, ¿no? Que no tiene nada que ver con la apariencia de Jerjes, pero esto también pasa con Gladiator, así que tampoco, es decir, no, yo voy a ver una película que o bien me entretiene, o bien sé que está basado en un cómic, o bien sé que está basado en una reinterpretación del autor. Y me parece arriesgado, me parece valiente, y creo que a mi parecer no lo ha hecho ni tan mal. Ahora digo, para finalizar y callarme ya que no paro, es... ¿cuándo van a hacer, por favor, una megaproducción sobre Julio César? ¿Cuándo? ¿Cuándo van a hacer una megaproducción sobre Escipión el africano? Estoy a la espera, pero de César, por el amor de Dios, no me lo puedo creer. O sea, hemos hecho de Alejandro Magno, hemos hecho de Troya, hemos hecho de Odisea. ¿Cuándo de Julio César? Es que, de verdad... bueno, en fin, si estáis a favor de mi última propuesta, por favor, decidlo. ¿Iría al cine? Pues sí, estaría en la puerta esperando. ¿Posiblemente me llevaría un chasco? Pues no lo sé, pero hombre, Nolan no estaría mal haciendo un bonito peplum sobre Julio César. ¿Qué os parece? En fin, que muchas gracias por vuestra atención, que espero que lo hayáis disfrutado. No sé si lo habéis entendido igual que yo o de otra manera. Cualquier apreciación que veáis, pues estaré encantada de escucharos. En fin, que os mando miles de besitos.